No estoy triste, sino todo lo contrario, dirían por ahí. Estoy muy contento de estar con ustedes en pues en esta fecha, en este día, martes 10 de diciembre. Esta es nuestra sesión 5-4. Si es la primera vez que nos acompañas, dale suscribir, dale like, comparte este video. Revisa nuestras sesiones previas aquí en nuestro canal de YouTube del Non-Directive Institute. Mi nombre es Jaime Molins, quiero darte la más cordial de las bienvenidas a este espacio en donde recibimos de manera muy afectuosa y muy calurosa a todos aquellos quienes se identifican con la palabra coaching. ¿Por qué digo la palabra? Porque seguramente para algunos hay algo detrás de la palabra que significa una cosa y para otros la misma palabra puede significar algo diferente. Y eso es parte de la causa que nos tiene aquí. ¿Por qué la misma palabra puede tener diferentes significados, interpretaciones, metodologías y hasta propósitos? De hecho, es todo un tema porque si tú vas a los diccionarios oficiales de la Real Academia de la Lengua Española, te van a decir que coaching es entrenando, entrenamiento, ¿no? Y bueno, nosotros quienes tenemos un recorrido bajo los términos de un estilo de acompañamiento muy enfocado en las habilidades, digamos, personales de cada ser humano, sobre todo cognitivas o psicológicas, si lo podemos llamar así, entendemos que coaching pues no debería de traducirse, aunque para muchas personas sí es una especie de recipiente en donde le podemos meter técnicas, herramientas, instrumentos, distinciones, ideas, conceptos. eh, ¿Qué más se les viene a la cabeza a ustedes? Eh, Puede ser libros o opiniones o inclusive métodos, Técnicas. sí, es claro, técnicas. Es que me pongo a pensar que puede ser que haya muchas corrientes de pensamiento, ¿no? Que también utilizan el término coaching y no solo corrientes de pensamiento, sino ejercicios en la práctica. Por ejemplo, combinar liderazgo y coaching, que el coach es un buen líder y cómo puede ser un buen líder coach. O sea, ese tipo de situaciones, más que ayudar, creo que confunden, ¿verdad? Y esa es parte de lo que nos tiene acá. Bueno, esta es la sesión 5-4. Estamos transmitiendo en vivo en LinkedIn y en Zoom, nuestra página del Non-Directive Institute, de tu servidor Jaime Molins, y nos acompañan hoy Héctor Sampieri y Guillermo Tapia, a quienes les doy la más cordial de las bienvenidas. ¿Y por qué están Héctor y Guillermo aquí? Primero, porque obviamente son invitados de un servidor. Y segundo, ellos eligen gustosa y voluntariamente presentarse en este espacio porque les interesa el tema. Así es que tú no tienes que esperarte a que yo te busque para que te unas aquí a estos conversatorios. Esto es un conversatorio que si a ti te interesa el tema, si tú estudiaste coaching, si no has estudiado coaching, si quieres saber un poco más acerca de lo que estamos aquí promoviendo, siéntete con toda la libertad de venir, de conectarte y de unirte a estos diálogos. Bien, fíjense, vamos a hacerlo un poco más dinámico hoy. No voy a ser yo quien le explique a nuestra audiencia qué hacemos aquí. Me gustaría que ya sea el buen Guille o Héctor le explique aquí a nuestra audiencia de qué se tratan estas reuniones. Hoy vamos a dedicarles, si estamos Héctor y un servidor por solamente, pues igual no nos alargamos tanto, le reducimos un poco el tiempo, pero cuéntenos Héctor y Guillermo, quien guste,
¿qué puede esperar la gente que está como que a sabiendas o a la expectativa de qué se tratan estas reuniones? ¿Quién quiere tomar la palabra? Ahí voy, Bien, Guille, que no se raja. Échale, Guille. ahí voy. Hola Héctor, no saludé a Héctor. Bueno, no sé cuántas reuniones llevo de las 50 y algo que hay, ¿no? Creo que son varias, pero eh, quizá tomando como el entusiasmo que a mí me conecta a estas reuniones, podría darnos una pista de para qué nos juntamos, para qué nos reunimos, para qué son estas reuniones. Particularmente yo estoy en medio de un dilema que Sí, significa qué es el coaching, justamente qué es el coaching, a dónde vamos, cuál es la esencia del coaching. Hacer coaching, ¿qué significa hacer coaching? ¿Cuáles son las bases de esta disciplina? ¿Cuál es la esencia? Etcétera, etcétera. Ante ujú, esas preguntas, creo que este es un espacio, y creo que no hay muchos, donde podemos preguntar, debatir, reflexionar, aprender y dirigirnos a un centro, dirigirnos al menos en una pista o en una ruta así, ¿no? segura, Como un en camino. una ruta, un camino seguro, que no es un camino sinuoso ni empedrado, es un camino seguro que puede tener sus dificultades, pero es seguro porque la analogía del camino tiene que ver con a dónde vamos, si, también de dónde venimos. Creo que el coaching merece mucho debate todavía. Creo que es una disciplina joven y necesitamos muchos espacios para reflexionar qué es el coaching, cuál es la esencia. Y entonces creo que ahí es donde confluye este espacio y nos juntamos para debatir, reflexionar, tener dudas, preguntar, bueno, ¿cuál es esa esencia del coaching? ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando decimos que hacemos coaching? Y bueno, ¿cuáles son esas bases, no? Esas bases científicas que nos dan Ujú. ese aval de decir, esto es coaching y esto no. Al menos una de las tantas cosas y uno de los tantos aspectos que este espacio nos posibilita. Así que agradecido también inmensamente, Jaime, por este espacio tan rico, ¿no? Bueno, es rico gracias a ti y a la gente que viene a aportar y bueno, ese es parte de lo que hacemos aquí justamente. Gracias, Guille, por eso te, te toca, mi buen Héctor, ¿qué dices? Bueno, sumándome a esto que ha dicho Guillermo, yo creo que también es importante plantear que tenemos un interés común, los que venimos aquí, ¿no? Como tú has dicho, que queremos profundizar, pero que también lo hacemos en torno a la búsqueda de cuáles son los principios o los puntos que tienen que ser, por así decir, no negociables cuando queremos hablar de esta profesión, qué elementos debe tener, qué la distingue de otras prácticas de acompañamiento, porque puede haber muchas otras soluciones y nosotros nos gusta poner la mirada en cuál es la esencia, ¿no? Y en términos de esencia, qué características la hacen única, la hacen diferente y qué tanto profundizar en esa esencia nos puede ayudar también a nosotros a identificar algunos aspectos, pues yo diría incluso de ética profesional, ¿no? De quienes ejercen o queremos ejercer esta profesión, como tú, Jaime, has dicho, constantemente vulgarizada, ¿no? Sí, Entonces, para nosotros es una práctica interesante, que aporta valor, pero que sí consideramos necesario hacer un debate de pensamiento sobre cuál es esa esencia, ¿no? Y entonces, pues habrá personas que esto nos interesa, hay personas que esto les tiene sin el menor de los cuidados y la claro. reflexión sobre la esencia no es trascendente, pero habemos algunos que nos parece importante profundizar en esa vertiente, ¿no? Totalmente, totalmente. Y no estamos aquí para juzgar a las personas en cuanto a qué mal o qué bien que les interese X o Y situación. Lo que venimos aquí, como bien dices tú, Héctor, es vamos a poner a prueba si nuestras ideas, ¿verdad? Tienen el afianzamiento suficiente, la solidez suficiente como para que
si yo estoy ofreciendo un producto, un servicio al, pues al cliente, al usuario final, yo tener la certeza de qué le estoy ofreciendo, qué le estoy garantizando, qué puedo prometerle, qué no, ¿verdad? Y cuál es el diferenciador, no en mi persona, sino en la propuesta que estoy diciendo que cumple con ciertas expectativas. Y, y bueno, obviamente eso es importante porque para muchos dentro de las escuelas que estudiaron coaching, yo me incluyo, a mí me hicieron creer que el coaching iba a tener mi estilo, que yo le iba a poner mi estilo al coaching. Y no, en realidad es, el coaching no tiene estilos, tiene una forma que si se hace de una manera puede ser universalizado, puede ser replicado y claro que cada quien lo va a ejercer desde su mejor desempeño posible, pero obviamente basándose en no en la opinión ni la interpretación de lo que puede o debería ser desde una cuestión subjetiva, sino tenemos que honrar y de alguna manera alinearnos a lo que esencialmente es eso a lo que le ponemos nombre, ¿cierto? Y claro, entonces por eso mismo dice Héctor que para muchos puede ser relevante, para otros no tanto, para nosotros sí, y seguramente que hay más gente como nosotros que está esperando estas clarificaciones, respuestas, ejercicios, hasta herramientas, ¿por qué no? ¿Cierto? Bien, bueno, yo sé que Guillermo siempre trae la espada desenvainada como para presentar temas o para plantear temas o para preguntar acerca de algún tema. Eso es indudable y me encanta que se presente aquí con este entusiasmo. Y es verdad que Héctor, por lo poco que le conozco, no se queda atrás. Y yo a Héctor le sugerí, le invité, me encantaría que hoy nos contara de sus últimos estudios con los cuales él se ha venido formando constantemente y continuamente. Pero obviamente ustedes aquí son libres de expresar lo que crean que la gente puede solicitar o puede necesitar. Si me estás viendo tú en esta oportunidad, viendo la grabación o aquí en LinkedIn, también me puedes hacer preguntas y no solo a mí, sino a cualquiera de nuestros amables invitados. Perfecto. Entonces, ¿les gustaría abordar algún tema en particular donde ustedes consideren que puede ser de interés Tengo un para parlantito. nuestra gente? Conectado. Quería sumar un poco a la síntesis que venías diciendo, Jaime, sobre por qué este espacio y sumando también lo que decía Héctor, de, de que nos importa la esencia, ¿no? Ujú, Pero también observo como estudiante de coaching ontológico, como ujú, buscador de coaching hace mucho tiempo, creo que aquí se plantea algo muy curioso, que cuando uno habla de la esencia del coaching, cuando uno habla de las bases científicas, creo que desde las escuelas, al menos en que yo trabajé, yo estudié, esa pregunta no ha lugar, ¿no? mm, Intuyo que esa pregunta no ha lugar porque no ha habido nunca un espacio para eso, en la formación al menos, y por colegas y por gente que conozco, creo que hay un gran convencimiento de que no hace falta hablar de eso, ¿no? Eh, y sin embargo, creo que a partir de la aparición o del estudio de Leonardo Ravier con la teoría general, creo que eso ha producido un sismo, yo lo veo como un sismo importante, y,
Y bueno, creo que ahí también hay un nudo interesante que ha venido sucediendo también en nuestras reuniones. Personas que se allegan como coaches profesionales y sin embargo después no continúan porque tal vez no encuentran que aquí sea un espacio para aprender algo, ¿no? Para aprender algo nuevo, no sé. No sé, no quiero juzgar, pero creo que por A los ver, temas que hemos debatido, ¿no? sí, Y se han logrado conversaciones acaloradas o conversaciones incómodas, por decir. Pero claro, justamente porque creo que nunca, al menos desde mi formación como coach, no hemos tenido espacios para decir, bueno, a ver, ¿a dónde vamos? O sea, ¿qué es el coaching? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Cómo es tu método? ¿Cuál es? O sea, es como que eso directamente no existe en el debate, ¿no? No existe en la puesta en común. Es como que uno lo da por sentado, que uno egresa de una escuela con un diploma y ya está. Listo, no hace falta profundizar, no hace falta preguntar nada más. Ya, como tú decías, Juan Jaime, cada uno con su estilo y que Dios me ayude, ¿no? O sea, yo empiezo a investigar y empiezo sí, a poner cosas. Empiezo a poner cosas que yo estudié de las constelaciones familiares, entonces pongo a poner cosas que yo me formé como claro. constelador y como PNL y le voy poniendo cosas y voy haciendo el estilo de coaching personal, personalizado. Exacto, exactamente. Y creo que ahí, creo que ese sería un gran, no sé si es un gran tema, pero la pregunta es, ¿por qué no hay aquí 300 coaches preguntando, 500 coaches del mundo preguntando, ¿qué es esto? ¿Quién es el osado que pregunta cuál es la esencia del coaching? Por favor. O sea, creo que ese es el gran punto, ¿no? Sí. Un poco de Yo, ironía y un poco profundidad. yo diría que en la estructura propia de las certificaciones, de las que yo he conocido y he visto, hay una urgencia por ir a la aplicación, ¿no? Ah, Por ah, relacionarte con las habilidades, con ejecutar, con ir al ejercicio. O sea, yo lo pienso en la primera experiencia que yo tuve, hubo una especie como de embarradita, ¿no? Donde viene lo que podríamos llamar ahora el mito de la mayéutica, ¿no? Que también discutíamos en alguna de las sesiones Sí, previas. sí, Entonces, sí. si acaso te dicen, no, a ver, el coaching es una práctica que ya viene desde Sócrates y que de ahí brinca 350.000 años al futuro, ¿no? Sí, Entonces, no hay esa parte dentro de la propia propuesta de un programa de formación, como que además se da por hecho que todos los que llegan ahí, que es una cosa paradójica, ya entienden qué es coaching, ¿no? Entonces, como si ya estuviéramos de acuerdo en que todos tenemos la misma definición y vámonos sí. a las herramientas y vámonos a las habilidades y vámonos a ponerlo en práctica. O sea, hay esa urgencia que puede estar más o menos dependiendo cada escuela, ¿no? Habrá escuelas que le dan un poco más, habrá escuelas que ni lo tocan, pero me parece que es por la propia dinámica de cómo se estructuran los programas de formación, donde esta parte introductoria, pues el que quiera que la lea o que la encuentre o que la busque, pero yo creo que por esa urgencia como de ponerse manos a la obra, Guillermo, me parece que, y no sé si eso sea bien o mal intencionado, no lo sé, pero en lo que yo he visto es este tema. Les cuento de la que acabo de ir. Un poco me pareció una experiencia buena, valiosa, pero pasa lo mismo, ¿no? Es como, no vamos a venir aquí a discutir qué es coaching porque el tiempo que tenemos es corto para que ustedes aprendan lo que nosotros queremos que ustedes aprendan en función de una propuesta, que puede ser muy válida, pero no vamos a tener ese espacio de discusión sobre qué es o qué no es, ¿no? Es decir, es como un dar por hecho para Mm, no tener que meterte en camisa de 11 varas, me parece. así. Y es que ni siquiera es meterse en camisa de once varas, porque no hay un espacio, o sea, no hay ni siquiera la noción de que puede existir la posibilidad de que lo que yo creo que es coaching no sea. O sea, ya estamos todos en el entendido de que coaching inclusive puede ser lo que cada quien quiera, que eso es lo más interesante de todo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un coaching que dijo Tim Galway y luego lo reforzó con su idea John Whitmore, pero tenemos en Sudamérica a otros y en Norteamérica a otros y en Europa a otros y bueno, pues qué más da, ¿no?
Y fíjense que mientras los escuchaba Guillermo y Héctor, y interrúmpanme cuando gusten, bienvenida Belkis, no sé si me escuchaste, pero hace rato te saludé. Ah, Eh, no, no sé, estaba esperando que terminaran ahí para saludarlos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenida, bienvenida. Bien, Gracias. qué gusto verte. Ah, sí, un poquillo complicadas las cosas, pero ya están agarrando camino nuevamente. Ah, qué bueno, qué bueno. Pues me alegra que nos acompañes hoy y cuando se pueda, por supuesto. Claro, claro. Justo lo que... Lo permite para completar lo que Ah, estaba sí, sí, hablando. sí, sí, claro, claro. Estaba hablando con, con una mentora Sí. y hablábamos porque creo que en otras oportunidades yo les he comentado, ¿no? Donde yo me formé, mi escuela de coaching me enseñó a trabajar es con la pirámide de Robert Dills, ¿no? Y Ujú, los niveles neurológicos y pasearla, ¿no? Y de ahí no, ese era el enfoque de nuestros asesores, nuestras sesiones de coaching, trabajar y ver en qué nivel se encontraba el coachee, a dónde lo teníamos que llevar, qué era lo que tenía que caminar para él poder conseguir lo que él quería conseguir, ¿no? ujú. Solo que aquí en Brasil hay muchas herramientas y son muy pocos los coach que hablan de la esencia del coaching como tal, ¿no? No te hablan de la pirámide de Robert Dills, sino van y entran con una cantidad de herramientas que son buenas, pero que desde mi punto de vista tú puedes perder realmente la esencia de lo que puede significar el coaching, ¿no? Entonces, esa mentora que yo hablaba con ella ayer, ella me dice, yo soy coach y yo te voy a ayudar para que tú consigas lo que tú quieres conseguir y no sé qué. Ok, chévere, está bien. Pero yo le digo a ella, yo no quiero que tú me apliques herramientas de coaching, yo no quiero que tú me hagas una herramienta de perfil comportamental, una herramienta de saboteadores, no, son herramientas poderosas. Yo lo que quiero es que tú me hagas reflexionar, que tú me hagas pensar. Ah, entonces ahí tenemos que ir al coaching básico, al coaching esencial. Le digo, sí, ese es el coaching que yo Ese. quiero. Ese es el coaching que yo quiero, el que te agarra las orejas y te las jalan así bien fuerte para que te hagan pensar, ¿no? No para caer en una rueda que tú hasta te puedes quedar perdido ahí mismo, ¿no? O sea, tú dices que el coaching es el esencial, es el que te jala las orejas. El que te hace reflexionar, Ah, ok, ok, ok. porque ese que te lleva a una reflexión, ¿ok? Solo que aquí se acostumbra mucho a trabajar a través de diversas No, herramientas. no, sí, sí, sí lo entendí, solo que como mencionaste que el coaching esencial es el que te jala las orejas, nada más quería No, aclarar si escuché bien. no, yo le dije a ella, a mí no me apliques las herramientas porque yo ya las conozco Ah, no, y está yo bien, está caigo, bien. y yo caigo en las armadillas de las herramientas y no salgo de ahí, de ese círculo vicioso. Yo quiero que tú me hagas el coaching que me va a jalar las orejas y me va a hacer Ah, pensar. entonces sí, jalar las orejas, ok. Bienvenido, Salvador y Laura, qué gusto verles. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, aquí en su espacio, qué gusto saludarles. Eh, sí, bueno, claro, es todo un tema y como bien lo mencionábamos, no hay lugares, no hay tiempo, no le vemos el caso a meternos a considerar qué es el coaching. Pero fíjense qué interesante, si nosotros dejáramos de usar la palabra coaching y habláramos de la esencia como tal, deberíamos decir un acompañamiento no directivo, ¿no? O sin transferencias. Y entonces ahí si te dicen, bueno, te voy a enseñar la herramienta X. Perfecto, dime de qué manera esto se alinea con la no directividad, no con el coaching, con la no directividad, ¿verdad? O sea, de qué forma aporta, suma, honra el alma no directiva. Y ahí es donde se pone duro de roer el asunto, porque hoy mismo tuve una conversación con una chica que es parte de una empresa en Ciudad de México, que ellos hacen coaching de alto rendimiento o para el alto rendimiento o basándose en el alto rendimiento de un autor que es americano y que tiene libros acerca del high performance. Y entonces me dijo, ¿y tú de qué tipo de coaching haces? Y le dije, bueno, es que no hago ningún tipo, lo que yo hago es basarme en la no directividad. Y me dijo,
no te entiendo, o sea, ¿qué es eso? O sea, a ese nivel estamos llegando, que ni siquiera se relaciona la no directividad con el coaching. Eso ya es preocupante porque ya no estamos hablando ni siquiera de lo mismo, ¿no? Y la idea que quería compartirles es que a mí se me hace normal que cuando yo voy con el médico, me dice el doctor, el cirujano, yo tuve una serie de operaciones por deporte y cada vez que veía al doctor me decía, perdón que no te haya podido atender antes, pero me fui a un congreso. Me fui a un congreso en Estados Unidos, me fui a un congreso a Sudamérica, me fui a un congreso a Europa, en donde, ¿qué hacen? Muestran los que han estado generando innovaciones en el área médica a la que se dedica el doctor, muestran ahí los hallazgos, las investigaciones, lo que han venido perfeccionando, cambiando, modificando para mostrar con ciertas bases, ¿no? Biológicas, neurológicas, fisiológicas, etcétera, que diferentes modos de ejecutar para ser más eficientes han estado saliendo como propuestas dentro de su profesión. Y no veo que sea igual para nosotros en los congresos de coaching. Yo cuando de repente asistía a los congresos que se llamaban de coaching, se hablaba de un montón de temas, de las emociones, de liderazgo, de comunicación, de la empresa, hasta de cuestiones sociológicas, psicológicas, pero nunca me tocó ver en ningún congreso que presentaran el asunto como tal de los orígenes, los fundamentos, las bases, la filosofía que respalda la diferencia entre el coaching y otras disciplinas. Y es obviamente lo que estamos nosotros pretendiendo es pues que se abra la conversación y que preguntemos como se puede preguntar de cualquier cosa, como si fuéramos niños curiosos que queremos entender con la mayor profundidad posible, pues qué estamos haciendo y qué le estamos ofreciendo a nuestra gente, ¿no? Salvador, Belkis, José de Jesús y Laura, les doy la bienvenida, estamos hablando, tanto Héctor como Guillermo, de qué se trata este espacio. Y este espacio, justamente como decía Guillermo, Héctor y un servidor, y además Belkis, es abordar los temas que no se tocan en ningún otro espacio donde se hable de coaching. Si ustedes quieren compartir alguna anécdota o tienen alguna pregunta en particular o quieren ser parte de lo que aquí puede abonarle a los demás, tanto a los que estamos en vivo como en el video, bienvenidos. ¿Qué dice Salvador? ¿Cómo estás, querido Jaime? Saludos a todos. Hola. Es que, bueno, hace 2 años que inicié yo el camino del aprendizaje de esta metodología con el EO Ipsos Center y me he dado cuenta que mis otros 10 años de formación como coach, pues me habían sesgado a creer muchas cosas acerca del coaching, ¿no? Es decir, estudié varias formaciones, entre ellas con programación neurolingüística o con neurosemántica o con para aplicarlo a equipos de trabajo y más, ¿no? Y aunque no niego que el enfoque hacia cierto estilo de acompañamiento produce resultados, a la gente queda satisfecha, le funciona, todo lo que tú me digas, no me daba cuenta como coach y yo la verdad es que usaba mucho el nombre, ¿no? Soy coach con apellido, ¿no? Para darle como relevancia a lo que hacía. Fue hasta que aprendí sobre la teoría general del coaching y todo esto que nos platica Jaime, que en realidad nunca hice coaching, ¿no? Hice gestión de emociones, hice gestión de Hiciste el problemas. apellido, pues. Sí, sí, o sea, hice el apellido, ¿no? Porque como PNLista resuelves cosas, como neurosemanticista resuelves cosas, a la gente le das un lápiz y una hoja y resuelves cosas, pero estás interviniendo en el proceso. Y entonces ya es más terapéutico, o no sé cómo llamarle, pero no era coaching. Y me Estás, costó, a Jaime le estás, costó, estás ¿no? interviniendo en el contenido, podemos llamarle técnicamente, ¿no? Me había metido al contenido a ponerle de mi cuchara y que pues para eso estudié, ¿no? Para Claro. eso pasé mi certificación. Exacto, exacto, exacto.
¿no? Ahí tengo mis diplomas guardados. Está bien. Este, no digo que fueran buenos o malos, simplemente que reconozco, después de estudiar la teoría, que estaba nombrándole coaching a una serie de intervenciones directivas. Por más que le preguntas a las personas, ¿y qué quieres y para cuándo lo quieres? ¿Y qué tienes que hacer para lograrlo? ¿Y qué depende de ti? Y esas preguntas que en el fondo le estás dirigiendo a, dime lo que yo quiero escuchar según mi grupo de preguntas que tengo para que llegues al objetivo que se tiene que formular de acuerdo a una fórmula para que yo pueda empezar a hacer mi proceso de coach. Claro, Me di cuenta que no solo yo, seguramente cientos de coaches que nos formamos hace un tiempo, pues lo hicimos con la buena fe de entender que era lo más profesional que había en su momento. claro, claro. Sin embargo, pues hay que reconocer que el coaching, así a secas, sin apellido, es mucho más que dirigir a las personas. Entonces, a mis clientes incluso que antes trataba con el otro tipo de acompañamiento, que ya no le voy a decir coaching, a lo que hacía, ¿no? Este, ahora me dicen, Salvador, es que estamos avanzando más rápido, ¿no? Y yo, pues sí, es que estás trabajando tú en tu tema y tú estás encontrando nuevas respuestas y yo solo te estoy acompañando. Mm, Y es que como yo no soy experto en tu vida, no te puedo decir qué hacer, ¿no? El que eres experto en tu vida eres tú. Y ujú. bueno, quería hacer este comentario para reiterar un poquito, frente, este, aquí hablando un coach de más de 15 años de experiencia, que hace un año empecé a hacer coaching. Sí, no, pues todos, ¿no? Tenemos realmente poco tiempo haciendo coaching si nos estamos basando en la TGC. Eh, bien, Laura, ¿cómo estás? Ya veo tu cámara y también la de Pepe Chuy. Bienvenidos. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Ay, estas conversaciones, la verdad que son para no perdérselas, me encantan. Me gustó la reflexión última que dejó recién, no recuerdo el nombre, Salvador. Salvador, me encantó cuando dijo acerca del coaching que estaba haciendo antes. Me dio para escribir mañana un montonazo, me inspiró. Artículo. Sí. Sí, totalmente, porque cómo veíamos, ¿no? Cómo veíamos el mundo antes de que apareciera el coaching. Cuántas distinciones empiezan a marcar nuestro rumbo, nuestro camino. Y vos sabés que esta semana, bueno, de paso les cuento a todos, yo estuve acompañando como staff en la Escuela de Accent Training acá en Argentina, que bueno, los acompañé desde el inicio hasta el final a un montón de futuros coaches y una de las alumnas me escribió muy insistentemente, bueno, pidiéndome que de alguna manera la aconsejara por fuera de lo que era Axon, en relación a cómo hacía ella para separar su profesión de psicóloga y con esta nueva profesión que quiere ensamblar ella con el coaching. Sí. Como que sentía que se le mezclaban estos dos mundos y que no quería justamente ser directiva. Y cuando vos recién lo mencionabas, Jaime, yo creo que tiene que ver, uno puede estar ignorante, ¿no es cierto?, cuando no conoce el término. Me parece que ahí también es una responsabilidad de los lugares en donde estudiamos o donde nos capacitamos Ujú. para poder distinguir que realmente estamos hablando el mismo idioma, no solo en Argentina, sino que a nivel mundial. Cuando no Sí. entendemos lo que es la directividad, más allá de que podemos no utilizarla en coaching por una cuestión de ética profesional, creo que también algo tiene que despertarnos, ¿no? Algo de decir, a ver, ¿a qué te referís? ¿No es cierto? Ser un poquito curiosos, que es lo que nos caracteriza un poco también a nosotros como coaches. Así que creo que ahí también, creo que hay un poquito de responsabilidad de hacer cada vez más amplios con esta terminología para que se comprenda realmente y que los clientes también sepan hasta dónde llegamos y hasta dónde no. Creo que ese es el límite, ¿no? Justamente que nos caracteriza. Claro, ahora, Laura, yo te aprecio mucho que menciones esto y qué bueno que cada vez haya más interés por parte de las personas a saber separar psicología y coaching, que eso es un tema que no ha quedado del todo claro en el mainstream, ¿no? Eh,
Ojo, a mí me gustaría saber o sea, cómo le lograste explicar a ella la diferencia entre uno y otro y si te gustaría compartirnos, pero no con el afán de saber si lo hiciste bien o mal, sino qué se hace en esos casos, o no solo Laura, sino a lo mejor varios de ustedes si se enfrentan con esa situación. ¿Cómo lo distingues? ¿Cómo lo hiciste tú? Bueno, en este caso en particular, lo que le dije fue que primero sentara sus bases de lo que es la psicología y que Sí, en paralelo hiciera sentar sus bases en lo que es el coaching. sí, Cómo ella evalúa a la hora de ser psicóloga con un cliente y qué pasaría si ese cliente que ya tiene bajo esta metodología de psicología y que tiene una estructura y una manera de llegar al cliente, teniendo en cuenta que nosotros trabajamos desde el momento presente hacia el futuro, con proyección al futuro, y que solo vamos al pasado para tomar un recurso o para tomar fuerza, ¿no? Como las gomeras que se usan contra las bolillitas de los árboles, ¿no? O sea, voy al pasado únicamente para tomar un recurso que me sirva de anclaje para tomar fuerza, o decir, no, no, esto yo ya lo hice, ya caminé por acá, ahora quiero trazar otro camino, o tener otra mirada. Creo que ella, por lo menos por lo que me dijo, me abriste un mundo, me dijo, porque ella necesitaba realmente basarse en cuáles eran las bases que asentaban la psicología. Y estoy hablando de una persona que tiene 30 años de profesión en la psicología, pero que como encuentra determinadas distinciones que le gustan, cómo están enfocadas desde el coaching, por eso lo estudió, entonces me dijo, necesito quizás reforzar las bases que son del coaching para saber hasta dónde llego. Yo siempre le dije que, y aparte por la experiencia de los que escucho y a veces por los clientes mismos, ¿no? Que el psicólogo es como que pregunta más directo, muchas veces como que se da un diagnóstico conversando y eso en el coaching no sucede. Le ¿Y cuál dije una es? frase que una vez escuché de Sí, Maturana que decía sí, que si estamos siendo directivos, no estamos dejando que nuestro cliente descubra, sí. se explore, manifieste, aunque sea desde el lugar que lo haga, ¿no? Pero que realmente aflore desde él o desde ella, nunca desde nosotros, porque si no estaríamos subestimando a nuestro cliente de que no puede. Y eso creo que es Claro. lo que, ¿no es cierto? ¿Y cuál es tú le hiciste alguna sugerencia? O sea, no sé cuál es la base de coaching al que tú te refieres. Bueno, en Action Training lo que hacemos es trabajar sobre asentar las bases, ¿no es cierto? ¿Cuáles Dónde son? comienza, desde dónde comienza el coaching, desde un proceso de acompañamiento para descubrir en el cliente hacia sus dos polos, ¿no? Su realidad actual y su realidad ideal. Que tiene que existir un qué, un para qué, y que tiene que existir una brecha para que realmente exista la posibilidad de que haya coaching. Si no, la conversación no va a tomar un rumbo. Es como tener un taxi, subirme y no decirle a mi taxi a dónde quiero ir. Es como dejarlo a la deriva. Entonces, que tiene que cumplir con ciertos parámetros para que ella sepa, en base a lo que se estudió, porque a veces se peca con todos los contenidos que uno ve durante la formación, de perder algunos conceptos, pero que justamente son los conceptos que nos hacen, por lo menos fueron los que a mí me sirvieron y que compartiendo con otros colegas, a veces uno interactuando, es como que se va sellando, ¿no es cierto? O uno recurre. Claro, claro, claro. Pero más bien me refiero a eh, a ver, el tema que tú dices de estado actual, estado deseado, etcétera, eso no alcanza a ser base del coaching. Eso es No, parte. tiene que haber co-creación, ¿Cómo? tiene que haber co-creación, co-crear con mi cliente, acompañarlo hasta que realmente encuentre cuál es el nuevo observador que está creando. Cuando nosotros estamos O sea, co-creando, exacto. Entonces, cuando tú hablas de co-creación y de observador, la base del coaching que ustedes enseñan, ¿cuál es? ¿y cómo? ¿Cuál es la base?
Sí, la base epistemológica, científica, teleológica, metodológica, filosófica. Es más bien metodológica, es más ¿Cuál? bien metodológica, sí, 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 sí. ¿Y Sí, en, porque y en qué, y sé en que hay qué otras, en pero qué en se eso basa? no, Ajá, en otras no entré. O sea, yo de lo holístico y demás, no solamente escuché de oído, pero no es que lo sepa yo particularmente como para poder dar mi apreciación en relación a eso, ¿sí? ok, pero cuando tú hablas, por ejemplo, de co-crear y cambio de observador, suena a propuesta de la ontología del lenguaje, ¿es por ahí? Exacto, sí, 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 de Echeverría, pura y exclusivamente. Por lo menos Saxon se basa muchísimo en Echeverría. Ya. ¿Por qué te lo pregunto? Porque cuando Salvador decía que tenía un año haciendo coaching, se refiere a que del 2023 para acá. O sea que el coaching nace en el 2021 Para y Salvador. para todos. Ah, ok, entonces no escuché esa parte. Y es que cuando tú hablas de coaching con las bases que nos compartes, es un coaching que está antes del 2021. Por lo menos el que se habla en Axon, el que se enseña, sí, es el coaching que viene como aprendizaje de hace muchos años, desde el Sí, concepto de carruaje exacto. hasta Entonces, que se va moldeando, ¿no es cierto? exactamente. El tema es que a partir del 2021, lo que quedó antes del 2021 está desactualizado. O sea, ya no forma parte de un coaching que se hace honrando rigurosamente la no directividad. Eso es lo que estamos conversando aquí. Que todo Ah, lo... ok, ok. Y en relación a esto me surge una duda, ¿no? Que me Sí, encanta. Por ejemplo, o sea, yo mañana voy a indagar un poquito, ¿no? Acerca de el aval que certifica también ICF, a ver cómo ellos lo ven, porque los que certificamos bajo el aval de ICF deberíamos estar también como regidos por estas nuevas modificaciones que vos me estás mencionando, exacto. O sea, para, para no idealmente seguir sí. el viejo patrón, ¿no es cierto? Idealmente sí, justo ese es parte de lo que estamos haciendo con estas dinámicas en donde lo que hablaba Héctor, Guillermo, ahora le doy la palabra a Salvador, o la misma Belkis, es que decíamos que cuando nos metemos a algún tipo de curso, certificación o diplomado, te enseñan herramientas porque damos por hecho que todos sabemos qué es coaching, pero la palabra coaching más bien se asocia al verbo entrenar, no a la disciplina que tiene una coherencia con su esencia metodológica sin transferir. Ese es el gran asunto, ¿no? Entonces, eh, Exacto, sin por eso, transferencia. Exacto. exactamente, por eso lo que decía Héctor, a ver, Héctor acaba de terminar una certificación en una escuela donde creo que la propuesta es coaching por valores, que no dudo que sean bonitas las experiencias, pero cuando decimos, ok, ¿cuál es la compatibilidad con la no directividad? Ahí es donde ya estamos en problemas, ¿no? ¿Qué dices tú, Salvador? Gracias, Laura. Es que te entiendo perfecto porque cuando estás en una escuela y te dicen esto es coaching, pues uno lo compra porque pues a eso fue, ¿no? A aprender. Te prometo que yo tuve que recursar al segundo año. Mi primer curso lo tomé en 2013 y saqué mi diploma en la foto así muy lindo. Yo, ¿cómo se hace esto? Recursé al siguiente año, me ofrecí de voluntario, ya sabes, a ayudar a los que no sabían. Yo tampoco sabía, pero fui al segundo año a entender. En el segundo año me quedaron más claros los conceptos y hasta el tercer año entendí lo que eran las herramientas y los procesos y las técnicas y todo lo que te enseñan en esta escuela, muy rigurosa, por cierto, y que creo que tienen bastantes modelos muy buenos de aprendizaje y todo eso. Pero ahora que lo reviso, después de estudiar la teoría general de coaching, me doy cuenta que nunca aprendí coaching. Aprendí consultoría de negocios, aprendí acompañamiento gerencial,
entrenamiento de pensamiento crítico, aprendí distinciones del lenguaje de la PNL, que tiene un montón, aprendí cómo crear rapport y cómo crear conexión, y no sé cuánta cosa muy linda, la verdad, que aprecio mucho y que me Y gusta. aprendes a preguntar, aprendes a generar empatía, aprendes a tener compasión, aprendes a... Y, Sí, y desarrollas Oral. inteligencia emocional, y la verdad es que son exactamente. herramientas que me encantan. Son Y útiles, por supuesto. yo, a ver, las uso en otras terapias que hago, ¿no? Pero esto no es coaching, o sea, yo lo que aprendí en la escuela de coaching lo uso en esto, que es salud cuántica. Pero cuando quiero hacer coaching no tengo nada en las manos, no tengo ni un nada, solo mi escucha atenta, fenomenológica, Sí. para escuchar exactamente lo que me estás diciendo. Y como tú le decías a la curiosidad, yo le agrego además este, una atención total y pura, porque lo que sea que me diga la persona, yo no lo sé, no lo entiendo, ¿no? Exacto. No lo sé, no lo entiendo, aunque pareciera que sí sé de qué está hablando, porque dijo, estoy atorado económicamente. Y yo digo, ah, claro, eso es cuando te falta dinero. No, no sé qué es. Tengo que Oye, preguntarle qué, ¿no? Y pero eso, a las sesiones si llevas algo en las manos, tienes que tomar nota, ¿no? no es que, bueno, ya ahora la inteligencia artificial de Zoom es más. Pero me refiero que antes usábamos Sí, traes pues una mochila con muchas herramientas, pues, en el todos. mainstream. Sí, Hay otras técnicas que uso, por ejemplo esta, ¿no? Que se usa con juguetes, ¿no? Y le das el juguete a la persona para que haga cosas, pero no es coaching. Entonces, cuando dices, bueno, ¿qué es coaching? exacto. Es este acompañamiento profesional sin transferencia en el que el acompañante, el coach, está presente para ofrecerle, sí, un proceso metodológico. Claro que sí tenemos pasos que seguir para poder llevar al cliente hacia un descubrimiento de lo que le pasa, de lo que necesite, de lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, pero es a través de un proceso que se llama de adentro hacia afuera. El cliente lo tiene que encontrar, lo tiene que identificar y lo tiene que elegir para que luego entonces lo ponga en acciones afuera, pero el cliente, ¿no? El coach no le dice la ruta, ni le sugiere, ni le propone, ni le da una lista de opciones. Hay muchos trucos que nos enseñan en las escuelas de coaching para decir, es que no es directivo, yo nomás le di opciones. Pues sí, pero esas eran tus opciones, ¿no? Ujú. Entonces, la verdad es que te invito, Laura, a que sigas estas sesiones de los martes porque vas a descubrir que no está nada mal todo eso que se aprende, pero nada más que no es coaching. Y perdón por Pequeño todas las detalle. palabras. Gracias. Gracias, Salvador. ¿Qué dices, buen Héctor? Bueno, esta última idea que ha dado Salvador era lo que yo quería contribuir, que muchas veces hay una especie como de consuelo, ¿no? El consuelo es, mira, está esta herramienta, pero yo no te voy a poner de mí en el uso de esta herramienta, pero usa esta herramienta, ¿no? Es decir, ya estoy de alguna forma conduciendo hacia el empleo de tal o cual herramienta. Y a veces el tema es, pero tú no le pongas más, porque significa que él tenga la experiencia, que él la descubra, que tú le hagas preguntas, pero ya hay un pistoletazo de salida, ¿no? La herramienta se vuelve un pretexto para iniciar la conversación. Habrá también coaches que están empezando, que me parece que sin herramientas se pierden, Sí, ¿no? A mí claro, me pasó, cuando yo empecé, yo hacía mis tarjetas y ponía como mi recetario, ¿no? claro. Y tenía que seguir los pasos A, B, C y D. Y te das cuenta que cuando te liberas de la herramienta y más bien pones atención a lo que te está diciendo la persona, incluso hasta la propia pregunta te viene de lo que tendrías que eh, de aportar, ¿no? Desde tu visión como coach a lo que te están diciendo, no aportar en el sentido de ponerle al otro, pero si yo escucho pues yo ya no me tengo que preocupar por hacer preguntas poderosas, porque si realmente estoy concentrado escuchando a la persona, pues la conversación también fluye, porque parte de lo que la persona se está diciendo a sí misma a partir de lo que estás conversando tú con él, ¿no? Entonces, creo que a veces está ese consuelo de la herramienta. No, yo no le puse, nomás le sugerí una herramienta, pero ya desde que sugieres la herramienta, puede haber cierto condicionamiento. De eso tenemos que ser también muy claros, ¿no? Exactamente, exactamente, porque las herramientas están diseñadas con un propósito particular
que yo necesito interpretar, diagnosticar, evaluar o valorar, en dónde entra, de acuerdo a mi interpretación del tema del cliente, dónde entra X o Y herramienta. Entonces, eso es meter, por más sutil que parezca, mi cuchara, meter mis ideas, valorar lo que yo considero que el otro necesita. Ese es el verdadero reto, ¿cierto? De qué tanto nosotros estamos verdaderamente honrando la frase, el cliente puede más de lo que cree poder. Pero si yo le estoy dando herramientas y le estoy dando distinciones y le estoy queriendo sumar a su criterio, ya me cambié de bando, ya crucé la línea, ya estoy siendo un formador, un consultor, un asesor, un profesor, un amigo docente, ¿no? Que le está diciendo, prueba esto, te puede servir. Que ojo, es parte del paradigma tradicional de transferir y no digo que es malo, digo que no es eh, lo que se sugiere hacer para propiciar integraciones tácitas. O sea, lo que nosotros buscamos con el coaching es que la persona por fin, después de todo el bullicio al que está expuesto 24 horas al día, porque inclusive hasta cuando dormimos tenemos ahí un bullicio interno, que se dé la oportunidad de que por fin un ratito no tenga interferencias o intervenciones externas. Ese es el único ratito que se va a dedicar a pensar en voz alta, sin que lo interrumpan, sin que le sugieran, sin que lo empujen, sin que se compadezcan, sin que le expliquen cómo es vivir, sin que le den nociones de metodologías para que controle mejor sus emociones, etcétera. Bien, ¿cómo lo escuchan quienes... Ah, por ahí anda Wendy. ¿Cómo estás, Wendy? Bienvenida. Ya te había visto, no te había saludado. Hola, hola, mucho gusto. Sí, sí, hola, hola, qué gusto saludarte, Jaime. Hola a todos. Yo sumaría lo que tú acabas de decir y también la oportunidad de que el cliente viva un silencio. Ujú, O ujú, sea que el silencio también a veces habla, ¿no? ujú, Y muchas veces la oportunidad de poderse quedar los dos en silencio. A mí me pasó con una clienta que la saludé iniciando su sesión y no dijo una sola palabra en toda la sesión, solamente lloró, ujú. lloró lloró y no dijo nada y al final solo dijo, y no dije yo nada, no pregunté, realmente respeté ese silencio, fue difícil porque sí me llegaba, ¿no? Eh, toda posibilidad de pregunta, ¿no? Y no, hasta el último me dijo gracias, fue el mejor silencio que pude vivir, el Pues qué mejor bonito. acompañamiento. Ujú. Pero Claro. fue impactante para mí, ¿eh? O sea, no decir nada en la primera sesión, o sea, para mí fue interesante, o sea, fue digo, no digo, pregunto, no pregunto, y fue acompañarla en el silencio y ella lloró y tan, tan. Y no crean que un llanto Magdalena, un llanto silencioso casi, casi, ¿no? Y bueno, pues fue una muy linda experiencia. Oye, me encanta, Wendy. Vamos a ver. Podemos tomar este ejemplo para ver cómo lo hubiéramos hecho desde cómo interpreta cada quien la no directividad. Ok, sí, claro. Ok, con la poca información que nos está dando Wendy, porque no tenemos más, quiere decir que su cliente la primera sesión lloró y lloró y lloró y después se sintió mejor de cómo llegó. ¿Es así? Ajá. Ok. Donde Wendy toca este tema
haciendo énfasis en el silencio y el poder del mismo, ¿no? El poder del silencio. Ujú. Bien, ok. Se me ocurre nada más poner esto como un tema para que de aquí salgamos con un nuevo aprendizaje. Vamos a ver. Eh, Héctor, Laura, Salvador, Guillermo o yo mismo. No porque sea Wendy, vamos a olvidarnos de Wendy, pero si cualquiera de nosotros hubiera estado presente en esa situación, es la sesión uno, yo o tú la dejas llorar y la despides así, o qué se pudo haber hecho si estás haciendo coaching. ¿Quién quiere decir? Yo me animo si querés, A Jaime. ver, a ver, dime Eh, Laura. Tú dices que me Y lo vamos a justificar, no nomás es opinar, si lo vas a decir por qué harías eso, ¿sale? Sí, 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 totalmente. Me ha pasado, inclusive, y no muchas veces, pero sí me ha pasado. En esos casos, permití unos minutos para que la persona realmente se desahogue, pero sí intervine en decirle si estaba para continuar con la sesión o no, si estaba preparada, si quería continuar o dejar, porque a veces se sienten como obligados que porque tienen un espacio de hablar y quizás no tienen ganas. Entonces, como ese espacio de silencio, como decía recién Wendy, eso les sirve muchísimo porque es como que entran un montón de pensamientos, ¿no? También está la voluntad que tiene o lo que les generó en ese momento. Hay muchas personas que no tienen con quién conversar, entonces el espacio de coaching es el lugar puro y exclusivo donde están con un otro en un espacio de confidencialidad. Entonces, a veces ni con sus mejores amistades pueden lograr lo que logran en una conversación de coaching. Yo en particular dejo que se exprese, le pregunto si quiere continuar, si está en condiciones, tampoco quiero que se vaya angustiado, quiero preservar que mi cliente se va a ir de alguna manera bien y puedo empatizar, como decía Wendy, hasta cierto punto, más no puedo porque si no ya estaría como no acompañándola. Entonces, en ese caso quizás hasta podría llegar a reprogramarlo si fuera necesario, si no está en condiciones de poder continuar. Vean, entonces básicamente la única diferencia que tú harías, Laura, sería preguntarle si necesita algo, si puede seguir, si no puede seguir, pero así se va, o sea, no harías gran cosa extra. No, no, o sea, estaría con la persona, Sí, pero sí, claro, dejaría claro. que surja, claro, que surja lo que mi cliente es su hora. Decide Y si habla, si no. y tu intervención es, puedes o no puedes, y luego estás con ella y adiós, o ahí. Y después, claro, sí, 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 después ya está. Eso por lo menos desde mi experiencia, ¿no es cierto? Perfecto, ahí Quizás está. Bien, de perfecto. otras seguramente. Súper, ok. Salvador se despidió. Bueno, ¿qué dicen ustedes, Héctor y Guillermo? ¿Qué datos nos hacen falta o qué se puede haber hecho en una situación así para decir si hubo coach? Eh, yo plantearía a lo mejor una búsqueda de aprendizaje de esa experiencia. Por ejemplo, ¿cómo lo harías? Que en esto que nos ha dicho que al final la clienta expresó que se sintió pues acompañada y se sintió como una especie, no recuerdo exactamente la palabra que hacía Wendy, pero me lo imagino como una especie de liberación, ¿no? Sacó Mm, algo que traía ahí. ujú. Entonces, yo a lo mejor indagaría un poco sobre eso, ¿no? ¿Qué significa esto para ti? ¿Por qué es liberación? ¿Qué, vamos a, si usara esa palabra, ¿no? Sí, 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 ¿Qué sí. significa para ti liberación? ¿Y qué aprenderías de esta experiencia, ¿no? O sea, porque creo que en coaching lo que perseguimos o lo que cazamos o lo que buscamos es el aprendizaje del cliente sobre lo que le está pasando a él, ¿no? Entonces, a lo mejor yo indagaría un poco, seguramente Wendy lo hizo, pero yo indagaría un poco sobre esa parte de esta experiencia de una hora de desahogo, porque mi labor no es hacer contención emocional. No, no, o sea, Claro.
puedo hacerlo, ¿no? O sea, humanamente me puedo sentir llamado a eso también, hacer Claro. contención emocional, porque alguien está sufriendo. Eh, pero yo buscaría a lo mejor el aprendizaje. Creo que ahí yo pondría esa diferencia. Bien, 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 vamos bien. Entonces tú harías énfasis en hacer que la persona note, haga consciente, se dé cuenta si hay algo distinto en ella desde que llegó hasta que se va, gracias a su desahogo, ¿no? Este aprendizaje, como le dices tú. Vale. Guillermo, ¿qué agregarías tú para que se cumpla el propósito del coaching? Yo tengo una duda Sí. porque yo me pongo en ese lugar, en esa situación, está la persona ahí llorando. Eh, ¿Tú no como sé si me coach? preguntas, yo como coach, claro, estoy Ah, esa es la idea. escuchándola Ah, y entonces eh, quizá mi pregunta iría más que ahí donde tengo duda, ¿eh? Si, si pudiéramos, si esa situación de llanto, digamos, decirle, por ejemplo, como si tuvieras que definir el objetivo, no sé si va por ahí, ujú. no sé si yo la saco, porque esa es la duda, pero Bien, bien, yo bien, bien. quisiera que Adelante. tuviera una relación con el objetivo de sesión o con el objetivo o con el proceso que estamos, no sé si es la primera, bueno, Sí. pero como ya Es la, hemos es la primera, es hablado, la primera. bueno, entonces yo de alguna manera iría al objetivo de sesión. No sé si eso es adecuado en ese momento, pero Ok. iría por ahí. Bien, entonces, a ver, entonces Wendy permitió que la persona se sintiera a gusto como para llorar. Después Laura dice, pues con esto, ¿no? Le agrega eh, un poco de conciencia, digámoslo así. Héctor hace más énfasis en la toma de conciencia, sobre todo en el aprendizaje, como lo mencionó él. A lo mejor si el tema era sentirse más liviana, más ligero, desahogo, ¿qué es eso? ¿Lo lograste? ¿Cómo te vas? Etcétera. Luego Guillermo habla de algo que, claro, claro que es importante, que es el objetivo, ¿no? El objetivo de la sesión. O sea, si se consigue, si no se consigue, si se venía buscando X, entonces ese X, si te lo estás llevando o no, etcétera, ¿no? ¿Y tú qué harías? Ah, ok. De hecho, iba a preguntarte primero a ti, Wendy, si valdría la pena agregar algunos factores o datos que necesitaríamos para completar, o así como está, yo opino. Así como estaba, ¿qué harías? Vale, bien. Consideremos esto. Eh, yo que me baso en la teoría general, yo entiendo que, en primer lugar, las sesiones, no es conveniente hacer sesiones individuales. O sea, me refiero individuales a que una y adiós, sino que debe de tener una secuencia. Y esa secuencia tiene que haberse acordado desde la sesión exploratoria 0 o 1 para definir un objetivo del proceso. ¿Ok? Entonces, si no existe una referencia futura que nos sirva como para saber la naturaleza de la relación, o sea, ¿para qué estás viniendo conmigo? ¿Qué quieres alcanzar en X número de días o meses? Todavía no puedo decir que es mi cliente de coaching, porque, adiós, Laura, gracias. ¿Por qué? Porque no sé hacia dónde te voy a acompañar en un plazo mediano o largo. Eso para empezar. Ahora, si es la sesión 1, como dice Wendy, que puede ser que no sea la 0, sino la 1, ¿verdad? Yo entonces ahí, si la persona se suelta a llorar, claro que lo que hizo Wendy, lo que todos coincidimos es que estuvo bien, respetar el silencio, permitirle que se desahogue y que tenga que llorar lo que requiera llorar, pero yo no vería mal si hacerle preguntas, es decir, este desahogo, ¿a qué se debe? ¿Qué se mueve en ti? ¿Cuál es la causa? ¿De qué te está sirviendo? ¿Qué notas? ¿Qué te está dando
como parte de lo que venías a buscar acá, ¿no? Porque antes de que la persona llorase, ya nos tuvo que haber dicho qué venía a buscar en esta sesión, o sea, en qué se estaba enfocando en la sesión por la cual me busca a mí como coach. Generalmente, los clientes buscan al coach porque traen un pedido específico. Entonces, yo ya tengo algunas ideas que voy a ir a plantearle a mi coach, no para que el coach me diga, esa me gusta, no, sino para que el coach esté como el instrumento para generarte nuevas ideas, ¿ok? Ahora, si la persona llega y dentro de lo que le ocurre llora, no sabemos si los primeros 10 minutos, si los minutos 10 o 15 de en medio, si los últimos minutos de la sesión lloró, ¿verdad? Porque necesitamos respetar el grow dentro de la sesión, o sea, cuál es la meta, de dónde vienes, cuáles son las opciones y cuáles son las acciones. Eso no puede no pasar en una sesión bien hecha. Pero, Sí, sí, ujú. Sí, dime. adelante, termina, termina. Si la persona entonces necesita 2 horas para llorar y yo le pregunto qué es lo que necesita, me dice, necesito 2 horas para seguir llorando, está bien, si tengo el tiempo, se lo doy. Pero no la puedo dejar ir sin que le pregunte yo, ¿eso era lo que buscabas hoy? ¿Qué te estás llevando? ¿Qué aprendes? ¿Qué notas? ¿Cómo cambias? Etcétera. Esa toma de conciencia o aprendizaje de la que dice Héctor y que si se relaciona o no lo que pasó con lo que venía a buscar. Si sí o no, no importa. Lo importante es ahora anclar eso que está generando ahí como novedad a su objetivo de proceso. ¿Cómo esto te funciona, te sirve, te apoya, te acompaña a ti mismo en tu crecimiento personal hacia lo que tú me dijiste hace 2 sesiones que querías lograr en 6 meses? Entonces yo tengo Sí, que... Ajá, dime. sí, sumo a eso yo lo hice en la segunda sesión. O sea, sí hubo un acero, Ok. exactamente. Y mm, tengo una sensación y lo volvería a hacer igual, es que si yo hubiera hecho más preguntas de la que hice al final, nada más de eh, qué te llevas o algo así como te sirvió, creo que más preguntas yo no lo vi oportuno y no lo haría porque la no directividad es eso. O sea, si yo le hago todas esas preguntas para que aumente su conciencia, ¿quién dice que no la aumentó con ese desahogo? Ella. No, o sea, Sí. ya estoy juzgando que solamente con mis preguntas y llevándolo a que yo creo que si le hago tales preguntas va a ser un proceso de asimilación o va a ser un proceso de aumentar su conciencia. Eso yo creo que no es directividad. Eso yo creo que, de hecho, mi profesor dijo, exactamente, eso es lo que tenemos que hacer, dejar que él vaya. Y también el silencio, ahora sí que en el silencio se aumenta también la conciencia. Y para Sí. ella, en la segunda sesión, o sea, no necesariamente en esa sesión, ella tiene que hablar de lo que aprendió, de lo que no aprendió, de lo que le sirvió, etcétera. Eh, Permití eso que se vaya así, ¿no? Y en la segunda fue cuando ella compartió todo, o sea, ni siquiera yo se lo pedí, yo se lo pregunté, ni le dejé ese ejercicio. Ella pudo hacer todo ese proceso de asimilación y de aprendizaje. Sí, pero es que eso ocurre en cualquier estilo de ayuda. No, o sea, Sí, claro, ahorita lo, si tú en una sesión no haces nada y nada más llora y la vuelves a ver la siguiente sesión, ¿cómo sabes que fue coaching, psicoanálisis, cognitivo-conductual, biodescodificación? Si el silencio es lo único que porque pasa. sí, no, porque, a ver, yo creo Sí. que ese silencio no fue un silencio hueco, no fue un silencio terapéutico tampoco de que te abrazo y te cae y te cacho, Quizás para y ella sí fue tampoco, terapéutico.
Sí, pero yo sentí que hacerle preguntas era interferencia. O Bueno, ok, sea, la pregunta aquí que creo que es importante, Wendy, es ¿cuál era su objetivo de sesión? eh, de esa sesión ni siquiera, te digo, o sea, levantamos la bocina y, bueno, el micro y Sí. ni siquiera hablamos de eso. Ella empezó a llorar. Pero es que yo creo que no importa eso, o sea, porque eso más bien es problema del coach que quiere aumentar su conciencia en esa sesión, lograr el objetivo, lograr el contexto, Me bla, refiero, bla, me bla, bla, bla. refiero, me refiero, Wendy, a ¿para qué te buscó? Eh, Quería un aumento de rango en el trabajo. Entonces ya me confundí. Según yo, levantó la bocina y solo lloró, no dijo nada. ¿Sí dijo que quería eso o no dijo que No, quería eso? no, esa fue la sesión cero. No, no, por eso, pero te llamó para la siguiente sesión porque algo quería en esa sesión. No, no, no. Ah, bueno, no sé si, a ver, hicimos un plan de 8 sesiones. Exacto. Y cada sesión se supone que viene y te dice, te busco porque tengo esto en mente. Sí, pero esa sesión no hubo ni siquiera te busco por, o sea, hola, bienvenida a tu sesión. Entonces, Y ella empezó, a mí me parece que hiciste lo correcto, pero esa sesión no hubo coaching. Ese es el punto. "Mm, es que en el que tú le permitas a una persona, por ejemplo, en una sesión, reflexionar, sentir, pensar, Sí, pimponear sí, ideas, pimponear o hasta al mismo tiempo solamente sentir. sí, Yo creo que ni siquiera, que no fue, ni siquiera terapia, porque la terapeuta te hubiera preguntado, te hubiera invadido de preguntas, un psicólogo, y más si es conductista, por ejemplo, o la corriente que tú quieras, si sí. hubiera sido mentor, counseling o lo que sea, Y no te hay hubieran duda. bombardeado de preguntas. Sí, Pero el no bombardearte de preguntas y no hacerte que aterrices o que aumente porque yo también, ese es el propósito de una sesión, el no llevarla al aprendizaje, sí. creo que va implícito, fue más implícito su, su sentir y su silencio y más valioso que una pregunta que le hubiera ayudado, de hecho, tal vez a romper todo su proceso de Pero, ahí, de ese momento. pero fíjate qué interesante, porque justamente la idea que tú tienes de que la pregunta hubiera roto su proceso es una idea subjetiva tuya. Sí, o sea, eso no pasó porque no lo hice, O sea, pero tú tomaste la decisión que para ti fue la correcta, ¿eh? Eso no hay duda. sí, sí, sí. Pero Yo lo que... ajá, dime, no te entiendo esa pregunta. Sí, Podría antes plantear una idea que creo que puede ayudar. sí, claro, Sí, sí, claro. sí. Nos has dicho, Wendy, ¿qué nos hace pensar que en el silencio no descubrió? Yo Ajá, podría ser al revés, ¿qué nos hace pensar que en el silencio descubrió? Es decir, como no lo testeamos con ella, como no lo sí. espejeamos con ella, no sabemos qué significado ella le está poniendo a esta experiencia, ¿no? Entonces Pero lo podríamos dijo en la suponer, segunda. sí, de acuerdo, pero entonces si es a la segunda, digamos que este espacio de soporte y de acompañamiento que diste, pues como dice Jaime, podría no ser propiamente o de acuerdo a la definición técnica una sesión de coaching, porque no tenemos forma de saber lo que pasó en el interior de la persona. Exacto, Suponemos que le ayudó, pero podríamos suponer que no le ayudó. claro. A ver, ajá, a ver, es coaching si sabemos, si nada más nosotros, o sea, es que también uno se dirige mucho a que si el coach entiende la pregunta. No, como dice mi maestro, tú no tienes que entender la pregunta, ni Bueno, tienes que sí, sí, entender porque tiene que o tener sea, sentido, ¿no? bueno, no la pregunta, sino lo que te dice la persona, la historia. Ah, No ya, ya, ya. tienes que entender la historia, o sea, es que le dices, a ver, cuéntame para ver si te entendí. No, no, Claro. no te tengo que entender.
En parte Tampoco sí, tengo, en parte sí. a veces sí, a veces no, pero a veces, ok. Y luego, y más cuando son internacionales, yo no le tengo que entender qué es la guacamaya, la limonada, en Venezuela es guaca no sé qué, y fue muy preciso él, como él nos hizo un ejemplo, y él no entendía todos los términos del Claro, cliente. estoy de acuerdo. Y no decía, oye, a ver, yo para que entienda, dime qué es la guacaraya, no sé qué. No, nada más asentaba que esas cosas, ¿no? Entonces yo lo mismo ahorita digo, ¿por qué yo tengo que saber si ella tuvo un No, no, proceso pero de no, no es para aprendizaje? ti, ahí está el tema, no es para ti. No, pero sí fue para ella cuando No, no, me lo no, es dijo en que, la segunda. fíjate qué interesante. A ver, a ver. Según tú, para ella estuvo bien que no le hicieras preguntas. Ajá, Ok, según yo sí. exacto. Entonces, creo que hiciste una pregunta a medias que creo que nos puede ayudar. Si entendemos que coaching es una definición muy larga, ¿ok? Ajá. Que luego te paso ahí la que viene en la tesis, que son como, como 9 renglones, pero, pero lo que dice la tesis es que eh, coaching es un proceso de catalización, o sea, de aceleración Mm, donde se despliega la generación o engendramiento de ideas nuevas o de conceptos nuevos o de significados nuevos para la persona en el proceso. Entiendo que a lo mejor no le cae el 20 en la sesión, pero le puede caer el 20 más adelante. Pero para que eso ocurra, ¿ok? Nosotros, o sea, lo que nosotros le disponemos o disponemos para nuestro cliente es justamente una toma de conciencia para que ujú, entienda mejor lo que acaba de suceder, la persona, ¿verdad? ujú, ujú. Entonces, fíjate que estoy de acuerdo contigo en que no lo vamos a abrumar de preguntas como una entrevista o como una evaluación, pero imagínate una pregunta muy sutil, muy precisa, en donde nosotros le digamos, ¿de qué te sirvió este llanto? O sea, ¿qué cambió en ti a partir de que lloras? Pero ella se da permiso de reflexionar de lo que acaba de ocurrir enfrente de ti, que para eso te contrató, para que tú le espejes, y entonces ahí le puedes decir, ¿cómo te estás yendo de esta sesión después de llorar? Es una pregunta solamente para que haga consciente eso que pasó. No le voy a Ujú, decir nada relacionado a, ¿y cuál es la relación del llanto con aquellas situaciones en donde tú probablemente te... No, 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 no. Es una pregunta muy específica para que tome conciencia de lo que acaba de ocurrir y si hay una diferencia entre cómo llegó y cómo se va. Nada más, ujú. nada más. Esta pregunta sí me late, sí, sí me late que podría haber, sí, sí, esta sí, sí me latió más. Ajá, exacto. Entonces, ese es el tema, porque te juro que te entiendo porque lo he vivido, pero yo sí tengo claro que a mí me están contratando para que la gente tenga, que potencie su cognitividad, ¿no? Es ahí donde tenemos que intervenir para justamente que cada vez le dé sentido, que le haga sentido a lo que vive, lo que entiende, lo que interpreta, lo que le pasa, ¿no? Exacto. Sí, sí, eso sí, eso sí, creo que esa sí, sí está más, es una pregunta más sutil. eh, Sí, como parte de el acuerdo que tenemos, o sea, tú vienes a que yo te pueda ayudar a que tú aceleres la forma de autoconocerte, ¿verdad? claro. De alguna manera. Entonces, me gustó que lo hayas puesto sobre la mesa y ojo, todos aquí coincidimos contigo en que el silencio es importante y que hay que respetar sus tiempos, en que la no directividad es valiosísima. Nada Ujú, más era ese pequeño detalle de,
objetivo de la sesión y qué aprende la persona. Y ya fuera de la sesión, algo va a pasar, la retomas la sesión que sigue y obviamente le vas a decir, en la última sesión no te llevaste tarea, no te llevaste opciones, pero sí te llevaste alguna reflexión porque lloraste, ¿verdad? Sí, ¿qué onda? ¿Hoy qué? ¿Hoy qué quieres? Exacto. ¿Qué les parece, Guille y Héctor? ¿Me faltó decir algo? ¿Algo se me pasó? ¿No? No, 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 aparte se aclara un poco esto de, porque me parece que hay que seguir como enfocado en eso, ¿no? En el objetivo de proceso y el objetivo de sesión. Creo que quizás faltaba ese puente cuando vos lo aclaraste. Queda claro que las preguntas tienen que ir siempre en función de eso. ¿Para qué estamos ahí? Para qué estamos? Exacto. ¿Qué estamos haciendo juntos? Claro, ¿qué Sí, estamos sí, sí. haciendo? Ah, pero qué rico que pusiste el ejemplo de ejercicio. Sí, 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 es parte de lo que hacemos aquí porque de repente se nos va mucho en platicar de cuestiones teóricas, pero meterle la práctica, eso es lo bonito, ¿no? Exacto. Estuvo muy padre, sí. Me Pues gustó. gracias, gracias por la confianza, Wendy. Qué bueno que lo tomas del lado amable, solamente para poner aquí casos reales, ¿verdad? Y Ajá. como siempre son cosas que nos suman. Les quería preguntar antes Aprendizaje. de despedirnos, bueno, voy a dejar de grabar y les hago una pregunta si quieren para que esto sea un tema más relacionado a las sesiones siguientes. Pero bueno, antes de despedirnos, agradecerles que hayan estado aquí, dejo de grabar y me quedo aquí un ratito más.